Entonces lo que nosotros podemos lograr es eso, ver cuándo la persona está en su peak de performance. Parece de ciencia ficción, Sí. que fue una inversión grande también. Probamos nosotros mismos y descubrimos, por ejemplo, que nosotros, el equipo, trabaja mejor miércoles, jueves, viernes y no tanto al comienzo de la semana. Bienvenidos a Código Abierto, un podcast para charlar con quienes están construyendo el futuro en Mendoza. Este episodio es presentado por Aram. Descubre más en nuestras redes sociales. Agustín Ceruti, bienvenido, cofundador de Camino, una startup que combina neurotecnología e IA. Bienvenido, gracias por venir. Gracias por la invitación y bueno, gracias también por lo que están haciendo de dar a conocer todos los emprendimientos de Mendoza. No, gracias a vos. Contame, ¿qué es Camino, así en simples palabras, para alguien que no sepa? Camino es una herramienta que optimiza los espacios de trabajo. O sea, lo que buscamos nosotros es hacer que los espacios de trabajo estén sincronizados con los ritmos biológicos de las personas. Esto hace que la persona trabaje muchísimo mejor y a la empresa esto se le traduce también como un aumento de productividad, una disminución de lo que es errores que puedan cometer las diferentes personas en la empresa. Esto lo hacemos utilizando neurotecnología e inteligencia artificial, que bueno, son unos auriculares muy sencillos que se le colocan a las personas, una herramienta que está en las oficinas, sí. Está presente en las oficinas. Y bueno, con esto lo que hacemos es, para hacerlo más sencillo, porque muchas veces también es un poco complicado, es muy nuevo, es el electro que hace el médico con nuestro corazón. El electrocardiograma, así, ¿no? Electrocardiograma. Cardiograma, Sí. perdón. Que bueno, es básicamente lo mismo. Estos aparatos lo que hacen es medir la señal eléctrica de nuestro cerebro y nosotros, mediante un algoritmo que hemos desarrollado, traducimos esas señales eléctricas en insights de lo que vendría a ser concentración, foco de la persona, si está fatigada o no está fatigada. Sí. Entonces, mediante esos índices que hemos logrado capturar, lo que hacemos es optimizar el espacio de trabajo para que esa persona, cuando tenga que hacer una tarea que requiera quizás mucho esfuerzo cognitivo, Sí. esté en su máxima capacidad. Y quizás cuando tenga que hacer alguna tarea administrativa, repetitiva o algo así, nosotros modificar esas tareas y pasarlas a un momento donde la persona no tenga su máxima capacidad cognitiva, que es algo que nos pasa a todos. Obvio. Sí. Pregunta, o sea, las tareas las van cambiando, depende, no sé, si en el día se rinde mejor en un horario o cómo. Eso mismo, ¿Así? depende de cada persona. Bueno, el ejemplo clásico es el del estudiante, Sí. que muchas veces a algunos se le hace más fácil estudiar a la mañana, a otros a la tarde. Entonces lo que nosotros podemos lograr es eso, ver cuándo la persona está en su peak de performance, por así decirlo, y así darle la tarea que quizás requiere mucho esfuerzo cognitivo en ese momento. Claro. Y la persona se va a sentir, bueno, a todos nos ha pasado que te sentís muchísimo mejor, la tarea no te requiere tanto esfuerzo, por más que sea una tarea difícil, si uno está bien enfocado, lo hace mucho más rápido y sin cansancio. ¿Y cómo nace esta idea de hacer Camino? ¿De dónde? ¿Cómo creció? Imagino Sí. Bueno, yo siempre he sido como un apasionado de lo que es la tecnología desde muy chico. ¿Cuántos años tenés, perdón? 28. Ah, Sí. Y bueno, siempre como lo tomé como un hobby, yo soy ingeniero industrial, Sí. no tengo una formación, claro, de neurociencia ni de tecnología, sino es algo muy... Claro, no macheaba en principios. O sea, Pero, si lo pensás en grandes claro, rasgos, es nada que ver, o sea, es una disciplina totalmente diferente. Sí. Pero bueno, lo tenía como un hobby también me gustaba mucho la electrónica, hice muchos proyectos con todo lo que era Arduino en su momento. Sí. Y bueno, eso me llevó a ir haciendo diferentes cosas, prototipos. He hecho, no sé, sensores cuando fue la pandemia hice un sensor que medía la calidad del aire. Estuve también metido haciendo la automatización de un invernadero. Sí. Bueno, de todo un poco. Y ahí fue cuando apareció estos dispositivos neurotecnológicos, que esto hace como ya 6 años, hace bastante. Que bueno, apareció en el radar. Pandemia. 6 años, plena pandemia, sí, más o menos. Más o menos sí, en esa época. Y bueno, me metí,
sin tener idea de conocimiento de neurociencia, sin saber nada del cerebro, compré un dispositivo y empecé a hacer pruebas. Sí. En un principio las pruebas fueron más que nada con todo lo que era prótesis. Sí. También no sabía nada de robótica, me metí a hacer... Pero empezaste a hacerlo igual. Hice una prótesis robótica que, bueno, la pude controlar mediante comandos mentales. Estos dispositivos también te permiten hacer eso. Y bueno, también hice un cursor para la computadora que, bueno... Perdón. Sí. ¿Cómo comandos mentales? O sea, ¿cómo se conecta? Eso, claro, se conecta todo vía Bluetooth, si querés. Y como nosotros ahora estamos traduciendo esas señales eléctricas en índices de concentración, foco o atención, también esas señales eléctricas se pueden traducir en comandos. Claro. No sé, para lo que te imagines. Yo en mi caso lo hice con una prótesis robótica, era para abrir, cerrar una mano, mover una mano. Sí. Lo podés hacer para un auto, para lo que quieras. Esa traducción es solamente una traducción de señales eléctricas y lo pasás a un... Para mí es un mundo nuevo, perdón. Sí, es que parece ciencia ficción porque, bueno, es algo que uno se piensa que lo ve en las películas o lo ve en libros y no, ya está presente esa tecnología hace bastante. No, es muy groso. ¿Y cuándo o sea, porque primero empezaste con esto, pero cuándo te diste cuenta de decir, bueno, quizás tal vez puedo cambiar ese comando en el bienestar a la hora del trabajo? Bueno, la idea apareció, que ahí nos perdimos un poco en todo. La idea apareció en una materia de la facultad, en el último año, que bueno, teníamos que elegir una materia electiva con mi grupo de estudio. Fue, esta tecnología está muy buena, ¿por qué no la aplicamos a algo que está más relacionado a nuestra carrera? Sí. Y ahí fue como, metámosla en el mundo de las empresas, que estamos viendo también que hay una crisis con los profesionales de burnout, de atención, y fue como, bueno, veamos de meter esta tecnología en el mundo de las empresas, y ahí empezó el caminito. Sí. Que bueno, terminamos la materia por una cosa u otra que siempre cada uno quiere terminar, priorizar su carrera, lo dejamos un poco en stand-by, pero a la par seguimos estudiando, hicimos una diplomatura en neurociencia, seguimos haciendo cosas referidas a eso, y bueno, hace ya 2 años retomamos con el proyecto a full. Y para alguien que no sepa, por ejemplo, qué es la neurociencia, ¿cómo lo explicarías en palabras simples? Yo, por ejemplo, no tengo idea. El estudio del cerebro, o sea, lo más sencillo que se me viene a la cabeza ahora, básicamente entender cómo pensamos, cómo funcionamos, todo ese estudio de la conducta humana. Sí. Es gigante el mundo y es re apasionante, así a mí me encanta. Pero no sé, no encuentro una palabra como para definirlo. ¿Y cómo funciona bien después el dispositivo? ¿Van a la empresa, se le estudia una vez a cada empleado? Nosotros logramos hacer una metodología que no es necesario que el empleado lo tenga colocado las 24 horas ni las 8 horas de la jornada laboral, sino que lo puede usar cuando él quiera. Como son auriculares, uno siempre está o con las videollamadas o escuchando música. ¿Funciona igual? Funciona igual. ¿Mientras estás escuchando capaz otra cosa? Sí, es igual. O sea, es un auricular normal. Bueno, en la foto, o sea, si vos lo ves, no sabés que es un auricular que es capaz de hacer eso. Y bueno, se lo damos a la empresa, a las personas. Obviamente que hay un periodo de lo que es una iniciación, un onboarding con las personas. Se hacen unos pequeños estudios del lugar de trabajo y de cada persona en las tareas que realiza. Y una vez que se realiza toda esa etapa, que es la del onboarding, ya se le puede dejar el auricular a la persona para que lo utilice en el día a día. Y nosotros, bueno, una vez por semana, o depende también en la empresa, le podemos brindar las recomendaciones de qué tarea hacer en qué momento, o qué es lo que está pasando también en el entorno de trabajo. ¿Y empezar a venderlo, cómo fue? Todo ese proceso, porque muy complicado. Muy complicado porque explicarlo también y que explicarlo, y no es quizás algo que necesitas la prueba, necesitas el tiempo para demostrarle que eso funciona. Sí, eso mismo no es algo que quizás la gente lo vea tan necesario, pero nosotros creemos que ahora, con todos los avances también de la inteligencia artificial, todo, es algo que le vamos a tener que empezar a prestar mucha atención, ya que las tareas repetitivas, las tareas que lo va a poder lograr hacer una IA en poco tiempo. Sí. Ya lo está haciendo. Eso iba a decir. Entonces, el ser humano
toma un rol mucho más importante de un arquitecto que va a tener que controlar las tareas, y para hacer eso, para que la persona pueda hacer eso y lo pueda hacer bien, tiene que estar creativo, tiene que estar en su performance máxima para poder llevarlo a cabo. Y es por eso que también esta herramienta es muy importante ahora. Sí. Y yo creo que a poco lo van a empezar a incorporar más. Y empresas, por ejemplo, te contratan más para mejorar el funcionamiento de la empresa, o más para mejorar la calidad del empleado y que se sienta más a gusto. Y tenés los dos casos, sí. O sea, lo que tiene esto es que es una herramienta que, si el empleado, el profesional que lo está usando, ya se siente bien, esa persona va a trabajar mejor y va a brindar resultados. Eso es lo lindo de esta herramienta, que ayuda a todos. O sea, es una herramienta que la persona, todos nos ha pasado que cuando estamos trabajando, cuando queremos, el trabajo sale mucho mejor, no nos cuesta tanto. Y bueno, eso hace también que aumente la productividad de la empresa. Hoy tenemos un entorno de trabajo también que se ha quedado muy atrás. Se ha quedado muy atrás. Seguimos con las jornadas de 8 horas, que también eso es como bastante complicado, porque hay un montón de estudios que lo validan, de decir, no, de las 8 horas, ¿cuántos trabajamos en realidad? No. O sea, eso es lo que pasa. Una cosa es otra. Sí, y también todos los estímulos que tenemos hoy en día en las oficinas también nos ayudan a que el trabajo sea de calidad. No, hoy estás, bueno, yo estoy capaz escuchando un video de YouTube, respondiendo un mensaje, hablando, charlando, entonces la verdad que la atención se te va al 100%. Ustedes, por ejemplo, cuando hacen eso, logran diferenciar, por ejemplo, si el empleado quizás está como más relajado, pero está haciendo una tarea, pero puede ser que, no sé, esté tomando mates o charlando con el compañero, ese tipo de cosas? ¿Se puede más o menos conseguir un patrón de eso? Es complicado, se puede, con mucho tiempo, pero se puede lograr. Nosotros, uno de los ejemplos que siempre damos cuando contamos, nosotros lo hicimos con nosotros mismos en el equipo de trabajo de Camino. Eso te iba a preguntar. Cuando estuvimos haciendo todo lo que era el proceso de validación, de estar trabajando con esto, lo probamos nosotros mismos. Y descubrimos, por ejemplo, que es algo contraintuitivo quizás, que nosotros, el equipo, trabaja mejor miércoles, jueves, viernes, y no tanto al comienzo de la semana. Claro. Entonces, lo que hicimos fue, movemos las tareas más complicadas miércoles, jueves, viernes. Y empezamos la semana de otra manera. Y eso es lo que nos sirve a nosotros, y es algo que nos encanta trabajar así. Eso te iba a preguntar, porque por ejemplo, cuando ustedes arrancaron, buenísimo y me encanta, o sea, se nota que son apasionados en lo que hacen, pero también te lleva mucho estrés. Es un dolor de cabeza, es ver qué no funcionó y demás. ¿Eso lo notaban? O sea, ¿lo usaban mientras ustedes estaban en todo ese proceso? Sí. Pudimos observar todos los procesos de lo que es emprender. Sí, bastante. ¿Qué se lee? ¿Como picos? Nosotros tenemos una métrica que es el esfuerzo cognitivo. Y se ven, nosotros pasamos en forma de gráfico y se ven los gráficos del aumento de carga cognitiva que tenemos. Es impresionante. Y a la hora, por ejemplo, de la parte de la privacidad, quizás un poco más de los empleados, para las empresas que trabajan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hasta cierto límite que se lee y hasta cierto otro no? Esta herramienta, lo que es imposible ponerse a leer pensamientos. Yo creo que en un futuro puede ser, quizás, pero ahora pensamientos a ver, yo lo tomo mucho el ejemplo como un smartwatch. Es lo mismo que hace un smartwatch, que nos controla el estrés, un Garmin, lo que sea. Te controla si estás alterado, si no estás alterado, cuánto dormiste. El estrés, sí, todo. Es básicamente lo mismo, y nosotros se lo explicamos a cada persona como una herramienta de autoconocimiento. O sea, va a ser una herramienta que le va a permitir saber cómo está trabajando, cuidarse también, cuidar su salud mental, que es algo que hoy quizás es algo que está bastante complicado. Estamos todos recontra estresados, todos a todo 1000. Muy rápido. Todo muy rápido. Entonces, es yo creo una herramienta que es necesaria. Sí. Y en caso de empresas, por ejemplo, ¿tuvieron algún resultado que la empresa se haya sorprendido de lo que les hayan dicho? Sí, en algunos casos sí. O sea, ¿Un ejemplo?
quizás dinámicas que no estaban funcionando bien dentro de la empresa, reuniones innecesarias o quizás trabajos que necesitaban estaban catalogados quizás como deep work, o sea, trabajo profundo de que necesitas concentración, y la persona venían en la molían a preguntas. Claro, ya ella se te iba todo. Sí, entonces, bueno, poder eso de acomodar esas tareas, de decir, no, esta persona de tal horario a tal horario no va a poder recibir consultas o no pues, tiene que hacer tal trabajo. Bueno, eso se nota todo en resultados después. Claro. Y también cómo se sienten las personas. O sea, es increíble eso. Y hablando de eso, porque, por ejemplo, a veces el bienestar de la persona, ¿no? Con lo que es la productividad, de tener que... Si bien se pueden cambiar las tareas, pero entiendo que hay veces que a una persona le necesitas preguntar porque hay algo en ese momento y no tenés forma de resolverlo. ¿Cómo se... Tal cual. se vuelve compatible? Es muy flexible. Sí. ¿Y qué se puede hacer? Protocolos para que la persona sepa en qué estado está. O sea, a ver, si me vienen con tal problema o pasa tal cosa, bueno, yo sé que estoy de esta manera. Sí. Y sé que capaz no voy a tener la capacidad de resolverlo al 100%. No es lo mismo uno desconocerse completamente y que te bombardeen a cosas o el entorno de trabajo, de que tener un perfil de cada uno y ver cómo podés hacer toda la organización del trabajo respetando eso. Ustedes le dan, por ejemplo, lo que ustedes consideran, en base a lo que leen, lo que consideran mejor para diferentes empleados, y después, obviamente, quedan en base a la empresa si lo hacen o no. Sí, lo aplican o no lo aplican, o bueno, sí. ¿Y cuánto tiempo tardan? Porque entiendo que es algo como de patrones, de ver cuánto tiempo tardan en dar como un resultado. Depende mucho de la empresa y depende mucho de las dinámicas de trabajo que tenga. Es imposible darte un número exacto, pero la primera etapa de que nosotros nos ponemos todo a punto, que empezamos a ver resultados, es 1 mes, 2 meses, 3 meses. O sea... ¿Y ustedes cuándo empezaron a ver? O sea, entiendo que obviamente por el tema burocrático también se tarda un poco más, pero ustedes cuando se hicieron las pruebas, ¿cuánto tardaron en leer esos resultados? Y llevó tiempo, sí. Pero también, o sea, fue bastante rápido. O sea, hicimos también pruebas con gente que estaba trabajando en remoto. Sí. Claro, pues me dijiste en la pandemia, tenías la mayoría... Y eso fue bastante rápido. Cuando pudimos terminar bien todo lo que era el algoritmo, todo lo que es el detrás de escena. El detrás de escena. Hay cosas que se notan muy rápido. Sí. Y hablando de eso, haciendo hincapié un poquito en eso, en remoto, ¿era menos o más estrés que presencial cuando volvió? Muchas veces es más estrés. Claro. Sí. La gente se notaba que capaz a veces no paraba de trabajar por más que... no se podía quizás desconectar, desenchufar de... Claro, de trabajo. Sí. Era como que todo el tiempo seguían y seguían. Sí. ¡Qué locura! Che, no, es que perdón, pero me pongo a pensar y es muy loco que es solamente con un auricular, que encima, por lo que me decís, vos lo podés seguir usando como tal. Sí. Y a ustedes solamente les llega la lectura, que es una aplicación, ¿no? Lo que lee directamente todo. Sí. Y el auricular es de una empresa muy importante de neurotecnología, que es de Estados Unidos y tiene diferentes dispositivos. Uno de ellos es este auricular y después tienen otros que son más quizás de grado médico para hacer otros tipos de desarrollos. Sí. Pero sí, son auriculares comunes y corrientes. Corrientes no, claramente, pero... ¿Y cuándo te diste cuenta vos que dijiste, bueno... Porque al principio fue como un hobby, que lo iban viendo, que no. Pero ¿cuándo te diste cuenta de decir, che, esto está muy copado, puede funcionar y se puede vender a empresas y puede mejorar la vida? Yo creo que fue una mezcla de cosas, pero lo que más quizás nos llamó la atención también con el equipo es la llegada que tuvimos a gente de afuera. Sí. Nosotros tenemos el partnership con esta empresa de Estados Unidos, pero al momento de empezar a desarrollar... Fue como que empezamos a contar a la gente, che, estamos haciendo esto, y fue como una catarata de gente que nos estaba ayudando sin nada a cambio, que eso... Colaborando, claro. Porque todo esto en principio era traer auriculares afuera, que entiendo que eran caros. Sí. Tecnología bastante cara. Claro, y era de pulmón de ustedes. ¿Cuántos eran al principio, cuando arrancamos? Cuando arrancamos
2. ¿Dos? Dos. Ah, ¿ustedes dos? Sí, sí, Poniendo- a full, sí. Y la gente les venía a hablarle. La gente, sí, yo cuando empecé, el primero, viste, te contaba con lo del desarrollo el brazo robótico, todo. Sí. Yo ahí recibí ayuda de gente De todos que lados. ni me imaginaba. O sea, cuando yo preguntaba en foros, yo no estaba en la época de ChatGPT ni Claro, nada de eso. No, era otro mundo. Entonces preguntabas en foros y te comunicabas, o Sí. mismo LinkedIn, buscabas, che, necesito ayuda con esto. Y era impresionante El apoyo que tuvo. sí, era como, sí, te doy una mano, te ayuda a hacer esto, sin nada a cambio. O sea, como Claro. te decía, es como Podía de salir onda. bien o Sí, podía salir mal. Sí, sí. Y ahí fue, después, bueno, mutamos a lo que es esto de llevarlos a las empresas y también un apoyo que fue como... Usted Y es está- lo que se viene, o sea... No, te iba a preguntar eso. Ahora que mencionaste el chat GPT, ¿cómo fue cuando apareció esta tecnología para lo que ustedes estaban haciendo? ¿Fue más fácil? ¿Fue un poco de ayuda... de ayuda a ustedes? Sí, claro. Sí. Sí, Horas. sí, reducís mucho tiempo en un montón de cosas y más que nosotros, mi socio, Ujú. tampoco viene, es ingeniero industrial como yo, Ah, claro. no viene de la pata de la programación No, ni no, de no. la pata dura quizás, y sí, nos ayuda un montón, o sea, en ese sentido nos ayuda un montón. Y bueno, ahora tenemos un programador que trabaja con nosotros, ya es otra cosa, pero en su momento obviamente que... Que fue todo pulmón. Sí, y mismo también para conceptos teóricos, de neurociencia, un montón de cosas que Claro, y no, lo tenés al alcance hoy de... no, igual tipear. y un poco igual Sí. también es saber usarlo, porque a ver, Eso mismo, si sí. yo me pongo a hacer eso, no sé ni cómo preguntarle al chat No, GPT sí, que sí. me haga algo así, básicamente. No, sí, es una herramienta más que hay que saber usarla y tampoco tomárselo todo como, sí, me está dando la respuesta, no, respuesta eso correcta, pero sí, o sea, ayuda un montón. Y recién decías lo de que te ayudaron muchos. Porque una cosa es ayudarte y otra cosa es cuando lo querés vender. ¿Cómo viste esa respuesta, querer venderlo al principio? ¿Fue dura? Fue dura. Sí, porque por lo general los que te ayudan o te dan una mano están más en lo que es desarrollo, que yo también venía de esa parte, Sí, obvio. y te cuesta un montón salir y ofrecerlo y venderlo, cuesta un montón. O sea, Y tu cambio de ser el que estaba detrás de escena, digamos, a tener que ser la cara de lo que vos estás seguro Sí. que te gustaba y que funcionaba y todo, ¿cómo fue para vos cambiar también ese chip y verlo como más startup que emprendimiento? en mi caso, y bueno, yo creo que también hablo por mi socio, Sí. fue bastante duro porque somos bastante... A ver, ¿qué pasa? Nosotros siempre decimos cabezas cuadradas, ¿viste? De ingeniería, y metido muy en desarrollo, muy en las cosas prácticas, de estar metiendo mano a eso y después te das cuenta que tenés que salir a vender y saber explicarlo, saber todo, mostrarlo, ponerlo lindo, y sí, es una cosa que se tiene que trabajar mucho. Por eso, y también el proceso de verlo como un emprendimiento, como un hobby al principio, a verlo, como porque sí. es también la parte de números, la parte de trámites, imagino. Sí, bueno, uno de los de por qué yo en mi caso dejé de hacer lo del prótesis y Lo todo de la mano. lo de la mano, fue por eso. Fue porque no era muy costoso llevar a cabo todo, el desarrollo, muy costoso. Y cuesta eso, de encontrar una salida rápida monetaria, digamos. Y lamentablemente para esos desarrollos quizás no hay tantas ayudas. No, eso es cierto. Y más o menos ya para ir terminando, igual si querés contarme algo que yo no te haya preguntado, No, sí, bienvenido sí, bien. sea. Pero si pudieras volver, no sé, el tiempo atrás, cuando recién arrancaste, cuando lo veías como un hobby, ¿qué consejo te darías a vos mismo en ese momento? De no asustarse con lo que tenés adelante. Me pasó mucho al principio que, bueno, apenas me llegó el dispositivo, Sí. que fue una inversión grande también. Que bueno, eso me ayudaron mis papás también, de hacer No, todo y la decisión de Sí. darle clic al Sí, comprar. sí, me por imagino. eso. En su momento me llegó el dispositivo y fue como, ¿en qué me metí? Sí. Porque es algo totalmente nuevo, pero de a poco se fue formando y con tranquilidad también y animándose, se pueden hacer un montón de cosas. Yo salí de algo totalmente diferente, cero formación,
de neurociencias del cerebro y en poco tiempo logré poder hacer una aplicación metiéndome a foros, preguntándole a la gente de cara dura, de decir, che, estoy haciendo tal cosa. ¿Le mandabas a la gente por foros, por LinkedIn, así de la nada? Sí. Sí, es que sí. Sí, y diciéndole, o sea, ir con la verdad, decir, mira, yo no soy el cómo puedo hacerlo. Y sí, siempre te ayudaban, siempre... Y acá vos sos de San Rafael, ¿no? Sí. Y acá en Mendoza hay mucho, en San Rafael, perdón, hay mucho de eso, porque bueno, acá estamos, está el Polo TIC y todo, pero... Sí, en San Rafael hay linda comunidad, hay Sí. una buena comunidad, que también, o sea, bueno, todo lo que es las facultades, escuelas secundarias, tiene Sí. un montón de gente que está haciendo cosas. Que tienen relación con Sí, esto, tecnología. sí. Todo lo que es robótica, tecnología hay bastante. Ay. Y está bueno, también, o sea, es un buen... No, te da un apoyo y también te da para el futuro, digamos, Sí. para tener empleados sí, o tal sumar cual. al equipo, porque Sí. si no, no se puede seguir creciendo. Sí, eso mismo. Sí. Bueno, Agustín, ¿algo más que quieras comentar o contar? No, perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias Gracias. por venir y pasarte un ratito por acá. Gracias a ustedes. No, por favor. Ahí está. ¿Quedó Quiero bien? hacer hincapié sí, en la parte de reducir la jornada laboral. No, vos no podés hacer hincapié en eso. Reducirlo a 4 horas. No, No estaría mal, ¿eh? además, sí.